Estás escuchando Historias Económicas, Economía tras bambalinas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Victoria, Samantha y Lucas y juntos formamos Historias Económicas. Hoy estamos probando un nuevo formato porque solemos todos los domingos publicar nuestras notas, pero en esta ocasión venimos con algo diferente. Teníamos ganas de hacer una entrevista y en este sentido con nosotros hoy está Mariano Arana. Él es economista, docente e investigador de la Universidad Nacional General Sarmiento. La realidad es que lo conocimos por Twitter a partir de la difusión de distintos material sobre historia del pensamiento económico, economía política y en particular por la historia de Rosa Kuzminski que nos llamó la atención, y en ese sentido es que preparamos un par de preguntas para charlar un rato al respecto. Así que Sam, si querés arrancar. Sí, yo la primera pregunta que te quería hacer, Mariano, es ¿cómo llegaste a conocer a Rosa Kuzminski y qué fue lo que te llevó a interesarte por ella, a diferencia de lo que puede ser el interés por otras personas, y a empezar a difundir contenidos sobre su vida y sobre su trabajo de forma, además, tan, digamos, fidedigna como lo venís haciendo en Twitter? Bueno, ¿qué tal? Saludo a todos, a todas y a todos. Gracias por la invitación a charlar sobre Rosa. Mirá, la primera intervención que tuve, o acercamiento que tuve con Rosa fue estudiando el plan de estudios E de los antecedentes del plan de estudios E de 1958 de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Entre varias cosas que llaman la atención en esas fuentes, ¿no? Ustedes saben, cuando cuando hay una reforma de plan, se arma un comité o una comisión de reforma y se discuten cosas. Primero es que es la única mujer que aparece. Y en segundo lugar, Rosa tiene escrito un texto en el marco del instituto de un instituto de investigaciones de la misma facultad, que se llama Algunas orientaciones para la formación del economista, de 1957. Que, digamos, en el medio de la cocina, incluso un poquito anticipado a donde tuvo más actividad esa reforma curricular, en donde se toman como lineamientos. Entonces, ahí me llamó la atención, por un lado eso, digo, bueno, la voz de Rosa sirvió para la creación de ese plan, que en casi todos los que participaron como estudiantes o como docentes lo estiman como un muy buen plan, en un contexto político, o un plan también muy cercano al contexto político del desarrollismo, es decir, un plan modernizador de las ciencias económicas en Argentina, ¿no? Así que ese sería el primero. Después quedó ahí ese documento y me empecé a encontrar con que en una entrevista que le hice a Guillermo Vitelli, me la nombró a Rosa, y me la nombró en México, y lo que me pareció muy llamativo es que la mayoría de la gente con la que yo trabajo, también muchas de las cosas que hago para la tesis de doctorado es entrevistar economistas que se formaron o fueron profesoras en aquellas épocas, digamos, ¿no? 50, 60 y 70. Y todo el mundo la conocía a Rosa, pero nadie sabía qué había sido de la vida de Rosa después de que la intervención en el 74 en la universidad la echó, y ella se fue a México al año siguiente, si no me equivoco. También empecé a investigar más profundamente a Rosa en el contexto de pandemia, entonces el acceso a la documentación es un poquito más difícil, así que tengo una historia oral bastante reconstruida, pero en los papeles, que muchas veces cuenta y cuenta y es muy importante, un poquito más flojo, digamos, ¿no? Tengo acceso obviamente a lo que escribió y a una gran parte de su obra, pero los roles, los nombramientos, los concursos, es decir, un montón por ejemplo, ella fue profesora de Historia del Pensamiento Económico en la UBA mucho tiempo, entre otras materias, pero no pude acceder todavía al curso de Rosa, una persona recontra mega leída, ¿no? Entonces, una de las cosas que, para responderte de manera sintética, es: Rosa influyó en esa comisión, influyó en los antecedentes para la creación de una gran carrera como fue la del Plan E, para economistas de aquella época, y además la estiman todos los que se formaron en ese periodo, en los diálogos, digamos, ¿no? Pero había un corte en el 74 en donde nadie sabía más de la vida de Rosa, que había pasado, más que se había ido a México. Y así que empecé a indagar con gente en México,
justo un colega, Juan Odicio, que seguramente fue profesor de algunos o algunas, me puso en contacto con las primeras personas ahí en la UNAM, y empecé a entrevistar gente que trabajó con Rosa en México, así que tengo una... La gente de México no sabe no sabe muy bien qué hizo en Argentina, la gente de Argentina no sabe muy bien qué hizo Rosa en México, así que hay como una historia para contar doble. Es como una figura bastante enigmática por todos lados, Rosa, digamos, tanto en México como en Argentina. Tuvo un rol muy importante como profesora, digamos, ¿no? Rosa la profesora, ¿no? La que se preocupaba mucho por los estudiantes, ¿no? Ahí, desde la perspectiva que Samantha, creo que la perspectiva feminista sobre lo que veo que hacen también en historias económicas, tiene sus contradicciones también la figura de Rosa, no trabajando en el Estado, es decir, no siendo una economista típica de los años 60. Claro, en relación a esto, me intriga mucho saber si Rosa, digamos, es una persona tan reconocida en los círculos de economistas, por esto que vos decís, por su vinculación con los estudiantes, con los planes de estudios, con la vida, digamos, académica de la facultad, o si tiene más que ver con algún aporte de tipo teórico que ella haya hecho a la historia del pensamiento o a la disciplina en la que ella se hubiera especializado. Mirá, sí, ahí una de las principales cosas que a mí me gustaría discutir con esta investigación sobre Rosa es cuál es el aporte de los y las economistas, o qué significa un aporte, digamos, ¿no? en ese plano. Discutir con lo que normalmente se considera un aporte, ¿no? Un paper citado, o no sé, me pongo a pensar en Di Tella, que fue un profesor muy importante en Guido Di Tella en la universidad en aquel tiempo, en la teoría del desarrollo indirecto o alguna cosa por el estilo, o en Olivera en la inflación estructural, qué sé yo, ese tipo de cosas. Rosa tiene varios aportes que no son de ese mismo estilo. El primero es el aporte a un plan de estudios que creó muchos de esos economistas que después se reconocieron con aportes particulares. Y fue profesora, una profesora durante muchísimo tiempo, de lo que uno podría decir la estructura central de profesores, digamos, ¿no? Y profesoras, que había muy poquitas. Rosa, para que se den una idea, entrega su trabajo final, que sería como la tesina de ahora, en el año 48, ¿no? Sobre los costos de los transportes ferroviarios y demás. Pero piensen que la facultad, la matrícula de mujeres en la facultad era extremadamente baja en ese periodo, y mucho menos aquellas que se dedicaban a la economía. Hay muy poquitas, muy poquitas. Y si uno se concentra en cuáles tenían la perspectiva crítica, o si se quiere desde el paradigma o la mirada sudamericana, o de los enfoques de las teorías del subdesarrollo, yo creo que encuentro a Rosa y no muchos más. Entonces eso me parece que es interesante. En segundo lugar, Rosa tiene una compilación de textos que casi todo el mundo leyó, pero no necesariamente la reconocen. Eso a Rosa, un estudio introductorio y una compilación de textos sobre los fisiócratas, muy interesante, que se utilizaron en muchísimos cursos de historia del pensamiento económico hasta la actualidad, y que todos los que estudiaron hasta los 70 por lo menos reconocen. Yo diría, tiene un descubrimiento historiográfico que yo todavía no pude, o sea, que me han comentado alguna gente de México, que todavía no pude acceder al físico porque se publicó en México, que es sobre algunos escritos sobre la economía en la época colonial, digamos, ¿no? Así que desde el punto de vista de historiadora del pensamiento, Rosa tiene dos contribuciones por lo menos. Desde el punto de vista además de su aporte como profesora, ella se va a México y ahí empieza a trabajar en el primer posgrado, creo que es de Latinoamérica, habría que ver, el doctorado en economía de la Universidad Autónoma de México. Es la única mujer que da clase en ese doctorado, ¿no? Parece como que si fuera la única mujer en varios lados, ¿no? La única en el Comité de Reforma
de la carrera, la única en este primer doctorado que hay, un doctorado con una perspectiva crítica, dependentista, donde daban clases Teotonio dos Santos, Rui Mauro Marini. Incluso Rosa dio algunas clases con Teotonio en el mismo curso, ella después daba política industrial, y ahí empieza a desarrollar otra línea de investigaciones que tiene que ver con la mirada sobre Estados Unidos y el rol que Rosa va a estimar como un rol en decadencia de la economía norteamericana, y ese va a ser un aporte de la discusión, en particular desde México hacia Estados Unidos. Es decir, el trabajo de Rosa en Argentina estuvo muy vinculado a la difusión, por un lado, y a la historia del pensamiento, cuando uno mira lo que hizo en México, bueno, los primeros años fueron años de docencia y mucha traducción. Les pongo un libro que leímos todos y lo leímos en castellano gracias a que Rosa lo tradujo, que es Las teorías del valor y distribución de Adam Smith, de Maurice Dobb. Así que seguramente ustedes, si estudiaron economía, tuvieron que haberse cruzado con ese libro en algún momento de sus vidas académicas, y si no, ya lo tendrán tiempo de hacerlo. Pero es un librazo de la historia del pensamiento económico, que se usa en muchísimos cursos. Bueno, esa traducción la hizo Rosa. Hay otro libro que se llama La economía del desarrollo en transición. Creo que estoy citándolo bien el título, ahora si no cualquier cosa lo busco por ahí de andar, de Bollström y Edne. Es un librazo para los que dan desarrollo y subdesarrollo y tienen una mirada de las teorías del desarrollo a largo plazo. Eso lo tradujo Rosa. Tiene una cantidad de traducciones porque tenía una cercanía muy importante con el Fondo de Cultura y con lo que después fue su desprendimiento del siglo XXI. Así que el segundo aporte, que no es tan común ver, es el rol de acercar textos escritos en otros idiomas. Rosa hablaba muchos idiomas, otra cosa que también era muy rara, pero utilizó esa herramienta, digamos, esa habilidad para traducir textos que tenían una perspectiva crítica y que eran centrales para las ciencias económicas en América Latina, como fueron algunos de estos, ¿no? Tienen un montón más. Tienen traducciones de textos de Samir Amin, tiene un trabajo de traductora muy, muy importante. Hablando un poco con la hija, con Paulina Sendrero, ella me comentaba que en realidad Rosa lo hacía, era un poco sostén económico cuando estaba en México de su hogar, digamos, algo que tampoco era muy común en la década del 70, y que ella lo hacía por una cuestión económica, la traducción. Pero la realidad es que cuando uno mira lo que Rosa traducía, va todo para el mismo lado, digamos, ¿no? Hay una impronta, si se quiere, estructuralista, dependentista, muy importante en la mirada de Rosa sobre esas traducciones. Y volvía con esto, Rosa termina, ella se muere a los 4 días del atentado de las Torres Gemelas. Y se muere sosteniendo, digamos, un debate al interior del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, que está ahí en la UNAM, sobre el rol decadente de las manufacturas y de la economía norteamericana. Pero ustedes piensen que esto es en el 2001, es el año en que China ingresa a la Organización Mundial de Comercio, es decir, el auge de China, si bien tiene una trayectoria del 78 en adelante, comienza a mediados de los 90, si no era un fenómeno tan evidente. Para Rosa todavía en ese momento la economía china era importante, pero Japón tenía predominio, si se quiere, como poder asiático, el poder económico asiático. Con un tema adicional, que es, ustedes piensen esto, la mayoría de la gente que en la década del 60 se va a estudiar en el exterior, prácticamente no sabía inglés. Entonces, imagínense que, ¿no? Y la bibliografía que se leía en los estudiantes en la década del 50 en las universidades, eran textos de clase o libros que traían las bibliotecas. Que no estaba esta cosa moderna de bajarse un paper, ¿no? Por SSI Hub, todos los accesos que nosotros tenemos hoy, o los requerimientos de acceso a idiomas extranjeros que probablemente tengan nuestras carreras así ya transnacionalizadas, si se quiere. En ese momento no era así. Era, yo diría, todo lo contrario. Les puedo nombrar un montón de gente que entrevisté, que uno dice, tuvieron lugares centrales
como Norberto González, que ya falleció, no sé, Mario Broderson. Muy poca gente se iba a estudiar al exterior sabiendo inglés, normalmente hacían cursos avanzados. Entonces, ese rol de traductor o de traductora de textos centrales para la economía política, yo creo que fue otro de los grandes aportes de Rosa. Me gustó mucho esto que dijiste último, que hayas tomado la cuestión de las traducciones como un aporte importante, porque muchas veces este tipo de contribuciones son vistas como algo menor, y sin embargo hace y tiene muchísima importancia para la formación de los economistas. Así que lo último que yo te quiero preguntar, y después les cedo la palabra a mis compañeros para que te pregunten ellos las cosas que quieren saber de Rosa, es si tenés alguna hipótesis de por qué no es más conocida. Y quiero aclarar a qué me refiero con no es más conocida, y me refiero a que yo personalmente me recibí hace poquito en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y la verdad es que nunca la escuché nombrar y nunca la sentí en ningún aula y en ningún, digamos, en ninguna charla tampoco en la que hayamos hablado de planes de estudios o de cuestiones que hacen con reformas educativas. Entonces, te quería preguntar, por último, si tienes alguna hipótesis al respecto de por qué hoy por hoy, si bien sí se conoce gente como Olivera y se los nombra, no es lo mismo con el caso de Rosa. Sí, me parece que la historia en general, la historia de los economistas, y ahí ni siquiera digo las economistas, porque prácticamente ni está escrita la historia de las economistas, ¿no? Sí, por eso te decía, las que yo logro identificar y que tienen un discurso crítico, no encuentro mucho más allá de Rosa en la década del 50. Pero está Luisa Montesquieu, que es una persona muy importante, trabaja en el ámbito del SEMA. Ana Martinera Mantel, que es otra persona que trabajó en muchos temas de econometría en el ámbito del DITELA, si no me equivoco, también vive, que son de aquella época. Pero yo no recuerdo muchas más. Rosa tiene un lugar central en la formación en ese periodo. ¿Por qué no trascendió o nos venimos a enterar medio de refilón, digamos, o casi, porque alguien se puso a estudiar los papeles que contribuían a la formación de una carrera? En principio porque la historia que nos contamos es una historia como, está contada del lado de los héroes, digamos, ¿no? De las grandes teorías, ¿no? Parece como que la formación de los economistas requiere haber realizado un aporte teórico, porque así es como se mira la ciencia normalmente, ¿no? Parece que el desarrollo positivo, progresivo de la ciencia tiene que ver con el desarrollo de alguna teoría y no con contextos que van más allá de lo que se llama la historia interna, digamos, ¿no? Esto es, bueno, si alguien propone una teoría hoy es porque criticó las anteriores y en algún caso produjo cierto progreso. Y las historias de la economía política en Argentina están así, y no es en Argentina solo, es en todo el planeta, generalmente la historia que domina, la historia interna. Fíjense cómo, digamos, el caso del monetarismo es lo más grosero en ese sentido, ¿no? Aparece en la década del 50 Friedman desarrollando los 70 y después a eso se le llamaron modelos Mark I, hasta están tipificados modelos, ¿no? Y después los modelos Mark II o la economía de las expectativas racionales, como si fuese un avance en ese sentido, y hay una historia de discusiones de journals en el medio y demás. Y el rol que tuvieron esos profesores, docentes, intelectuales, económicos, o como se le quieran llamar, en la formación de gente, en la intervención política, casi está, y en el contexto de sus universidades y demás, está como muy de costado. Pasa lo mismo con Rostow, digamos, ¿no? Por ejemplo, autores como Rostow, digo, con una centralidad. Hay un libro muy interesante, contradictorio doblemente, que se llama Economist at War, que cuenta cómo determinados economistas contribuyeron a ganar o perder guerras, digamos, ¿no? Hasta ese poder se le da, pero bueno, por lo menos está contextualizado en todo caso, digamos, ¿no? Es decir, alguna relación con el medio en que se insertan está. Yo creo que en el caso de Rosa quedó relegada por eso. La conoce todo el mundo, seguro, todos los que estuvieron en esa época,
No creo que hayan leído cosas de Rosa cuando estaba en México, pero sí sus traducciones desde ya. Y el trabajo en la traducción, yo estuve entrevistando a un montón de gente que trabajó con ella. Aparte, Rosa fue jefa, además, ¿no? Esa cosa de, generalmente las mujeres en economía tienen un rol de asistentes en la década del 50 y 60. Eso es recontramarcado. Entrevisten a algún economista eminente de aquella época y siempre hay una secretaria tomándole nota de lo que le dicta, digamos, ¿no? Era bastante común en esa época que eso fuera así. Y Rosa es lo contrario, obviamente con contradicciones, ¿no? Rosa no está emancipada de su contexto por completo, ni mucho menos, pero que tiene una... Rosa no trabajó en el Estado, Rosa no usó herramientas técnicas para calcular cosas, por ejemplo, algo que está visto como éxito en nuestra disciplina, ¿no? Rosa no trabajó para el Fondo Monetario, el Banco Mundial o una organización multinacional, multilateral, digo, o no dirigió el CONADE o esos lugares donde se calculaba y primero uno tenía que saber hacer cálculos y usar técnicas para después tener una opinión sobre lo que sucedía en el capitalismo argentino, latinoamericano, mundial. Hizo otra trayectoria. Con, de nuevo, las historias de éxito que normalmente se cuenta en la economía política no la incluyen definitivamente. Bien, primero quiero decir que es muy interesante todo lo que nos amplía sobre Rosa, y retomando en realidad primero esto que decías de que es conocida y es bastante conocida Rosa entre aquellos que estudiaron y aquellas que estudiaron en esa época. Lo que siento es que, bueno, las nuevas generaciones, por así decirlo, de economistas también quedan por fuera de esos aportes y de esos economistas que tuvieron un rol importante. Y en ese sentido, me parece que se relaciona bastante con los planes de estudio que tenemos y que se siguen manteniendo. Y quería preguntarte más bien sobre justamente la ausencia de mujeres en el plan de estudios, mismo vos que estuviste viendo el tema del plan de estudios C y demás, y por la ausencia también de lo que es el pensamiento más latinoamericano en economía, ¿no? Preguntar eso. Bueno, el plan de aquella época tuvo un componente distinto, por eso a veces se estima, había como un auge también, ¿no? El estructuralismo era mainstream ahí. En esa bisagra entre el golpe de Estado del 55, la carrera de economía ya existía. En el 53 hay 280 licenciados en economía del plan D de 1953. Lo que pasa es que eso para los economistas es una especie de herejía, como el peronismo va a crear economistas, es como una mala palabra, ¿no? Además, digamos, de que pocas mujeres obviamente estaban en la universidad, muchas menos tenían voz y otras menos estaban en lugares centrales del debate económico. Rosa, en eso se supo hacer porque tenía un montón digamos, había acumulado cosas que un montón de otra gente no tenía, que era saber, no sé cuántos, 4 o 5 idiomas, hasta me desayuno que estudió ruso después, o sea que hablaba alemán, francés, inglés con mucha fluidez, entonces eso le daba ciertas herramientas diferenciales para alzar la voz y tener, obviamente, acceso a bibliografía autorizada, si se quiere. Cuando uno mira si había algo que Rosa era seguro y que es indiscutible, era que era una persona muy leída, leía mucho y obviamente el trabajo de traducción le facilitaba un poco eso, y aparte leía en muchos idiomas. Entonces eso, imagínense que gente que dirigió después instituciones importantes en Argentina, cuando tenía que estudiar economía, tuvo que hacer 3 meses un curso acelerado para entender lo que le decían sus profesores ingleses. Rosa, en el intercambio con los profesores de Oxford, lo recibía en su casa, lo llevaba a pasear, hablaba en inglés fluido y tenía contactos por todos lados. En ese sentido, me parece que es importante ese rol. Mira, Rosa en el 58 creo que escribe un texto que se llama Valoraciones políticas e investigaciones sobre el desarrollo económico, hace una especie de raconto de perspectivas teóricas sobre el desarrollo, tiene una mirada latinoamericanista, si se quiere, o
¿no? de la perspectiva del subdesarrollo. Y dice, termina con una cita que dice: entendemos haber señalado solamente algunos elementos bibliográficos que puedan dar una respuesta aproximada a un tema de debate que actualmente la ciencia económica, y en todo caso, haber tomado partido por el lado de los herejes, dice Rosa. ¿Qué hacía Rosa? Trataba digamos, al no tener un lugar de publicación central, porque eso obviamente también estaba reservado a otras personas, tal vez, trataba de traducir y acercar teorías que vayan digamos, a contribuirle a los herejes. ¿Y quiénes eran los herejes? Lo contrario a los ortodoxos. Rosa publica este texto y dice: acá la ortodoxia es alemán, digamos, ¿no? Es decir, no tenía problema en acusar y levantar la voz en contra de aquellos que propiciaban una política económica con la que Rosa no estaba de acuerdo. Lo mismo hizo, por ejemplo, en un artículo en 1987 sobre el plan Baker, ¿no? Que era un plan privatizador. Bueno, fue el antecedente de lo que fue el plan Brady para América Latina. Y Rosa ahí levanta, yo creo que ella fue estudiante de Prebisch también. En el año Prebisch dio clase entre el 44 y el 48 en la UBA, y Rosa estuvo en ese periodo. Aparte por cómo lo cita y dice el profesor Prebisch, y qué sé yo, a mí se me hace que fue estudiante de Prebisch. Y aparte lo había leído mucho y lo rescataba todas las veces que podía. Y en el año 87, Prebisch se había muerto hacía muy poquito, y Rosa lo rescata en eso y hace una crítica del plan Baker. Y la publica obviamente en México y hace referencia a la política económica en Argentina y a las consecuencias que eso podía llegar a traer para el país, digamos, ¿no? Así que en eso la perspectiva latinoamericana estuvo presente en Rosa, y en el plan de estudios es el plan de estudios pero obviamente, como se formaron las ciencias económicas en Argentina, no fueron con influencia francesa ni con influencia alemana, que eso había sido en otros periodos anteriores o en otras universidades, sino que fue con una impronta anglosajona muy fuerte. Y eso, por más que fuera crítico, marca también la tendencia, digamos, ¿no? O marca el diálogo, ¿no? Con quiénes van a dialogar los y las economistas que se reciban en la universidad. ¿A dónde van a ir a estudiar? Bueno, ese intercambio con Oxford del año 62, en donde vinieron muchos profesores a dar clase, y alguna que otra profesora también, era más empático con los economistas con una mirada del subdesarrollo, pero seguía siendo un establecimiento, una conexión anglosajona, si se quiere. Mal que mal. Es decir, ahí es muy claro, en la década del 50 y del 60, quienes fueron a estudiar a Inglaterra eran más, o mejor dicho, Inglaterra era más simpático, o más simpática con aquellos que tenían una perspectiva crítica, y muchas universidades en Estados Unidos eran más antipáticas con las perspectivas críticas, eran más ortodoxas, por decirlo de alguna manera, o cómo se pueda llegar a entender eso. Chicago, bueno, es el caso extremo, ¿no? Pero no solamente Chicago. Así que yo diría un poco eso. Respecto del rol que tuvieron las mujeres en los planes de estudio o en las carreras, hoy, digamos, te puedo decir que tuvo que ver con la evolución, por lo menos. Yo estudié bastante antes del 76, me pierdo un poco en los 80, pero, y te puedo decir algo de los 90, que fue donde estudié, pero antes del 76 lo que sucedió es que hubo una proliferación de los estudios, una emergencia de esos estudios, había muy pocas matrículas mujeres por cuestiones socioeconómicas, de una carrera que no necesariamente informaba cómo uno iba a conseguir trabajo. Es decir, las mujeres normalmente tenían una menor actividad laboral, y imagínate que en una carrera como la economía, que no es que demandaba poco para trabajar, sino que no se sabía muy bien de qué se iba a trabajar, digamos, era relativamente nuevo, a pesar de que todos los que salían trabajaban, digamos, ¿no? Pero, y después hay otra cosa, que la mayoría de los docentes con cierta reputación y autoridad económica se habían ido a estudiar al exterior y habían vuelto para dar clase. Y los que tenían esa facilidad, o las que tenían los y las, pero las muy pocas, eran generalmente varones. Entonces, las ciencias económicas en Argentina se forman así, se forman con esa, digamos, es una cuestión, si se quiere, una cuestión socioeconómica la que determina o la que refuerza
el predominio de los hombres dando clases, escribiendo papers y dirigiendo las ciencias económicas en el país. Rosa fue, para que te des una idea, fue a hacer un doctorado, pero a acompañar también al marido, se casó por segunda vez, algo que tampoco era común, digamos, ¿no? La hija me contaba que al primer marido le había echado flea y le habían sellado en el documento que había abandonado el hogar, ¿no? Imagínense, ¿no? Rosa era de tradición judía, digamos, ¿no? Tampoco es que su religión le facilitaba dejar a su pareja. Sin embargo, lo hizo, igual se casó y se fue con su marido a terminar el doctorado en Suiza, pero nunca terminó el doctorado. Obviamente no es sencillo, hay mucha gente que no terminó el doctorado, muchas personalidades eminentes también. O sea que no era sencillo terminar un doctorado, pero obviamente para una mujer, digamos, con familia, con hijos ya y demás, era mucho más difícil, obviamente. No sé si eso responde un poco a las tendencias, por lo menos hasta fines de los 70, del desarrollo de la ciencia económica en Argentina. Muy interesante todo lo que contaste, la verdad, y especialmente la historia de Rosa que difundiste. Quería felicitar porque el trabajo que haces está muy bueno. Nosotros nos enteramos de todo esto recién por Twitter, y para los que nos estén escuchando, lo pueden seguir a Mariano, que es su usuario es @aranamariano. Yo, para ir cerrando, me planteé algunas preguntas más de carácter general en la formación económica. Vi que has trabajado sobre historia del pensamiento económico y sobre metodología y epistemología. Y lo que te quería preguntar es, bueno, básicamente yo como estudiante de economía de la facultad de la UBA, la impresión que me llevo es que del nacimiento de la disciplina de economía política, y me refiero a los autores clásicos como Smith y Ricardo, veía que esos autores se realizaban preguntas más de cuestiones generales, de tratar de entender rigurosamente cómo era nuestro modo de producción y a partir de ahí el modo de vida de la humanidad, y se ha dado a partir de ese entonces hasta la actualidad una constante división y segmentación de la disciplina en distintas escuelas de pensamiento que ya hoy por hoy hasta incluso ni siquiera se estudian quizás en profundidad las cuestiones que dividen estas escuelas, y se empiezan a convertir más en el mundo académico, por lo menos la formación que estamos recibiendo nosotros ahora, más en una cuestión de nicho, de dónde te querés meter o dónde te querés especializar. Y te quería preguntar primero si compartías esa caracterización y si creías que esta división o esta segmentación de la ciencia económica es funcional a una cierta impotencia que puede tener la disciplina hoy en día para tratar temas de actualidad como, bueno, todo lo que pasó con la pandemia, la crisis climática. Sí, a ver, el nacimiento de la economía política o el desarrollo de la economía política tenía, digamos, tanto los libros de Smith como de Mill, incluso de la versión crítica en Marx, digamos, tenía una pretensión muy amplia, obviamente, que llegaba a muchos otros lados con ciertas preguntas centrales, como la teoría del valor, que eso luego está, digamos, súper claro que se va abandonando. Incluso me animaría a decir que en esa línea de pensamiento también está los principios de Marshall, para no necesariamente hacer una contribución de economía política clásica, sino que incluso una parte de la neoclásica tenía ese código. Lo que sucede después, sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, a partir de a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es que la disciplina comienza a hacerse muy compleja y los ámbitos de actuación, yo siempre pongo este ejemplo, traten de agarrar el código GEL del Journal of Economic Literature y hagan la combinatoria de posibles ámbitos de estudio. Les da cientos de subdisciplinas. Entonces la economía se vuelve, como muchas otras ciencias sociales, obviamente una disciplina muy compleja. Y claro, con esa complejidad, digamos, ganaron ciertos discursos y perdieron otros. La historia del pensamiento económico es uno de esos que no está derrotado, pero está un poco corrido o de costado. Hay algunas carreras que las retoman, no sé si de la mejor manera, pero bueno, de la manera que pueden, porque es difícil. Imagínense que digamos, a mí me pasa en los cursos de desarrollo económico, yo doy un curso de desarrollo y subdesarrollo, y la dimensión ambiental no está. Y no está, ¿por qué? Bueno, por un tema de competencias propias, pero por otro tema
por un tema de amplitud del programa. Y así te puedo nombrar un montón. De hecho, este año incorporamos una cuestión de perspectiva de género en el tema de metodología, pero que no estaba en los contenidos mínimos. Entonces hay ciertas restricciones que a medida que se fue desarrollando la disciplina, digamos, y especializándose, primero vos pensás que la economía política se emancipa del derecho, en Argentina por lo menos, que viene con una tradición más europea continental. Y eso fue un proceso difícil y que llevó tiempo. Pero en ese proceso se perdieron cosas, porque en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se pensaba yo le diría, un cuarto o un quinto del plan de estudios para los abogados era relacionado a temas de economía política. Obviamente con las críticas que uno puede decir y demás en aquel momento, pero era con la materia de economía política, que tenía 2 materias anuales, o sea, en 2 años distintos. ¿Y qué sucede? Cuando se crean las ciencias económicas en la facultad, en particular en la UBA, que es la primera, creo que es la primera de América Latina en particular también, hay una tradición que viene, sobre todo el historicismo, una mirada más holística de la economía política, pero se combina con las ciencias comerciales, las que venían de los colegios secundarios, digamos, ¿no? Y de la cuestión mercantil y demás. Y obviamente todas las explicaciones tienen contexto histórico que las pueden justificar, pero ahí hay una primera pérdida de mirada, si se quiere, una mirada intelectual del modo de vida. Hay evidentemente en esa transición una pérdida. No es que la tuviera necesariamente en el derecho, pero era más simple, ¿no? A medida que la disciplina se va especializando, se va perdiendo la mirada totalizadora. Eso sucede y, digamos, lamentablemente yo no creo que haya una forma de hacerlo distinto, o sea, de evitar que se pierda esa mirada totalizadora en un plan de estudio de grado. Es muy difícil hacerlo. Ahora, aquí hay forma de mejorar lo que está, seguro, segurísimo, pero es muy difícil hacerlo. Sobre todo por las demandas laborales, por las demandas del Estado, que normalmente son las que marca el rumbo, las que marcaron el rumbo y las que siguen marcando, yo creo todavía, la orientación de los estudios. Y después sí está en la década del 70, y hay que es una urgencia de la coyuntura. Ahí yo creo que hay 2 explicaciones. Está la crisis del petróleo y que se rompe Bretton Woods, básicamente, y si uno mira la evolución de los tipos de cambio, tiene una variabilidad fenomenal, es decir, la coyuntura se vuelve realmente un quilombo, producto de las crisis del petróleo, de la inconvertibilidad del dólar, de un montón de cosas, y por otro lado, en Argentina, en el 75, con el Rodrigazo. Es decir, hay un ascenso de la coyuntura como una explicación, una demanda de la sociedad de tener ciertas explicaciones que le bajen los niveles de incertidumbre fenomenales. Y los que van a cubrir ese lugar de poder también, pues es un lugar de poder, y a dar una explicación de la incertidumbre, son los economistas, los y las economistas, en particular los economistas. Pues, la mayoría, de nuevo, en la década del 70, tenía hoy la matrícula está balanceada, pero en ese momento no. Les pongo un caso, a mí me llaman, la otra vuelta me llamaban para hablar de precios cuidados y precios máximos. Le digo, mira, no soy la persona para eso. No importa, pero necesitamos. O sea, incluso medios de comunicación necesitan que le den una respuesta de algo que les parece lejano. Y esa demanda, imagínense, en pleno Rodrigazo, inflación, tipo de cambio volando por todos lados, la economía mundial hecho un quilombo, proceso de deuda, es decir, todos los procesos económicos son complejos, requieren especialistas, digamos, ¿no? Y eso fue marcando un poco también o acompañando la legitimidad de estas especializaciones. Y de la desconcentración, como vos marcabas, Lucas, recién, de la desconcentración de los modos de vida, de los problemas, si se quiere, intelectuales más agregados, ¿no? Los economistas se convierten en hay un libro muy interesante, se llama Intelectuales y Expertos, es decir, dejan de ser intelectuales, si querés, o de pensar los problemas en términos agregados, sobre cómo vivimos, sobre las teorías, cómo afecta el intercambio generalizado de mercancía a la producción, es decir, las grandes preguntas, para concentrarse en pequeños temas, ¿no? Dar una respuesta especializada sobre temas mucho más pequeños. Así que sí, efectivamente sí.
yo con esto no quiero dar una perspectiva de que no podemos mejorar nada de los planes de estudio. Lo que sucede es que las ciencias económicas avanzaron especializándose de un modo que es muy difícil volver esa imagen de la economía política como un lugar de la intelectualidad, ¿no? Por lo menos de manera generalizada. Sí, totalmente. Y eso, lo que mencionás de las demandas del mercado de trabajo para los economistas, creo que es clave. Y pensando un poco, para ir cerrando, sobre todo lo que estuvimos charlando y traer algo más por ahí para la coyuntura, te quería preguntar qué rol crees que debería tener la formación en economía en la Argentina de hoy, considerando todos los frentes que se abren por un mundo en pandemia, una región que está enfrentando cambios políticos, como lo que pasó en Chile y en Bolivia, y también donde estamos atravesando una cierta hegemonía global en disputa. ¿Crees que no sé, que la formación o que hay que caer en, no sé, en una nueva refundación de ideas vinculada a nuestros problemas más de base? ¿O cómo ves esto? No creo que haya una respuesta correcta, pero ¿cómo lo ves con la actualidad? No, se entiende, se entiende. Mirá, yo creo que hay distintos niveles. Generalmente estoy a favor de subdividir los niveles, de entregar más grado de libertad a los planes de estudio, de los que tienen, que son bastante rígidos. Lo que pasa es que eso puede resultar, digamos, no necesariamente tiene que haber una oferta única. El plan del 53 es un plan nacional, digo, ¿no? El plan justicialista del 53 era el mismo plan para todas las universidades en cualquier parte de Argentina que estén y demás. Yo no creo que eso tenga que ser así, al contrario, más sobre todo con la aceleración de la virtualidad. Puede haber se puede planificar desde el punto de vista de las políticas universitarias, tener distintos énfasis o distintas carreras acorde a distintos perfiles, está claro. También me parece que, por ejemplo, algo que en muchos casos se hizo intentos y en algunos casos resultó, cuando uno mira la experiencia de los que se formaban en economía en la década del 60, a la mayoría de los que yo les pregunto cuándo se sintieron economistas, no me dicen en la universidad. Fue en el CONADE, fueron en las oficinas de planificación, es decir, fueron economistas y se formaron para planificar, digamos, ¿no? Y entonces, en todo caso, si uno dice, bueno, necesitamos economistas que dirijan bien las políticas públicas, que sepan oficiar, que no hagan moco, que sepan gestionar la deuda, que hagan políticas públicas orientadas a la mejora de los niveles de vida, y bueno, el Estado no puede desentenderse de eso. Y si bien las universidades son estatales, en la mayoría de gestión estatal, no tiene dirección el Estado en eso. Y en muchos casos, o sea, no tiene una dirección directa, tiene una dirección indirecta, porque es uno de los principales demandantes de economistas. Economistas para el Estado, economistas para la educación. Y en muchos casos economistas para el sector público, para el sector financiero, que tenemos Banco Central, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad, son todos bancos públicos. Entonces, en ese caso a mí me parece que se pueden hacer cosas y que no hay que dejar el espacio a que lo haga la derecha cuando viene. Por ejemplo, recordaba la otra vez que hubo un plan de posgrado que había creado Cavallo en 5 universidades, creo, 4 o 5, para formar economistas de gobierno. ¿Y eso por qué lo tiene que hacer Cavallo? Que nos rompió todo, ¿no? Vale, o sea, destruyó todo. Nos hizo saltar por los aires con el esquema de convertibilidad y con la gestión de la deuda a fines de los 2000. Bueno, no lo tiene que hacer, está claro que no te tiene que hacer Cavallo. Ahora, tenemos, digamos, hay determinados espacios donde se abre la posibilidad del Estado de marcar ciertas... Esto en el ámbito de la política pública, Lucas, después nos vamos un poco más allá, si querés. Pero, digo, en los planes de estudio, primera cuestión, para mí no tienen que ser los mismos ni similares desde el punto de vista de una coordinación de políticas universitarias. Podrían ser distintos. Y de hecho necesitamos que sean distintos. En segundo lugar, hay agencias y espacios del sector público que tienen que ir a formar, más allá de la tradicional maestría, doctorado, lo que fuera. Digamos, ¿no? Que eso está muy bien en carrera académica, investigación, toda la historia, pero cuando se necesita alguien que vaya a intervenir y intervenga de una manera que no sea tan errática, bueno, o que sea a favor de determinados intereses, ¿no? Como los que estamos reclamando ahora, y no los que se reclamaba Cavallo con ese plan de estudios, digamos, ¿no? En eso me parece que se podrían hacer, es medio utópico, porque las estructuras, imagínate que cambiar un plan de estudio, todas materias en una universidad es un quilombo, imagínate que
hacer esto que te digo es todavía más complejo, pero bueno, puede ser una dirección. Y después, respecto de los temas, está claro que para incorporar nuevos temas hay que darle flexibilidad, desde mi punto de vista, a los planes de estudio. No alcanza, vos pensás que las materias de los planes de estudio tienen una estructura muy rígida que son los contenidos mínimos. Entonces obviamente el currículum escrito es distinto del currículum que se da, efectivamente siempre va a ser así, pero uno no puede cambiar todos los contenidos de una materia de un día para el otro porque hay una pandemia. Yo, por ejemplo, hice el intento en un curso de desarrollo de que los estudiantes y las estudiantes se pongan a estudiar la pandemia. Y digo, bueno, después lo último, los contenidos sobre economía mundial los vamos a ver en otro momento, sus vidas, y si es que la pandemia no termina matando a todos. Pero digo, en este momento vale la pena estudiar eso. Y esa flexibilidad no está siempre en los cursos, menos en los que son multitudinarios, donde hay una verticalidad de los contenidos mínimos y cierta, máquina de hacer chorizo de cursos, y mucho menos en los planes de estudio, en donde hay tan pocas materias selectivas. A usted le debe pasar en la UBA, que quieren hacer 8 materias optativas y solamente pueden hacer 2. Digamos, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene que estudiar temas ambientales, pero es importante que haya mucha gente que sí. No todo el mundo tiene que estudiar macroeconomía, pero es importante que haya alguna gente que sí. Entonces, cuando uno se pone a pensar todos los temas que son importantes y no alcanza con un plan de estudio rígido. Claro, totalmente. Me quedo con eso que decís. No todos tienen que estudiar todo, pero al menos tiene que estar abierta la chance de que los que estén interesados y lo que quieran puedan hacerlo. Y muchas veces eso, no, por lo menos en la UBA no se ve. Bueno. Perdóname, Lucas, es una de las pocas cosas que no copiamos del esquema de universidades norteamericanas. Que hay universidades de todo tipo. Hay aquellas en donde vos vas y buscas los créditos y elegís tu propia aventura, y hay otras en donde está rígido, vas a estudiar determinada cosa y sabés que si vas ahí vas a... Es una de las pocas cosas que no se copió, porque el resto se copió, todas las malas se copiaron, pero las cosas buenas muchas veces no. Me parece que es interesante por lo menos abrir la discusión a eso. Después nos podemos equivocar en el medio y va a pasar, digamos. Claro, sí, totalmente. Sí, de las 33 materias solamente 2 podés elegir, y bueno, después el resto es una estructura bastante rígida. Bueno, para ir cerrando, te queríamos preguntar, tenemos entendido que el 11 realizás una ponencia, pero no sabemos si es sobre Rosa Kuminski en particular. Sí, en la Universidad Nacional de Lanús se hace un congreso sobre pensamiento económico en Argentina y en América Latina, hay mesas muy copadas. Todavía no está la comunicación oficial, pero el 10 y el 11 se ponen mesas, así que ahí voy a presentar un poco, a ordenar lo que vengo estudiando sobre Rosa, que está en pañales, digamos, ¿no? Por ahora, pero bueno, algo es algo. ¿Es abierto al público? Sí, va a estar online, así que en cuanto esté haremos la bombo platillo. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, no teníamos más preguntas para hacerte y tampoco queríamos demorarte más el tiempo. Y nada, agradecerte porque esta conversación estuvo muy interesante y celebro que se puedan charlar estos temas, así que por ahí, en plena vorágine de todas las cosas que pasan en la economía, no nos damos el tiempo para discutir estas cuestiones, que por lo menos desde historias económicas creemos que es clave plantear qué formación sobre economía recibimos y cómo la vamos a tener de acá al futuro. Así que en ese sentido te queríamos agradecer. Gracias a ustedes, a Samantha, Victoria, Lucas, gracias, y la verdad está muy bueno lo que hacen ahí en Historias Económicas. Es reciente, aparte, por lo que tengo entendido, yo creo que los empecé a leer desde un principio, así que éxito con este proyecto. Si te gustó esta entrevista y la historia de Rosa Kuminski, podés descubrir más en nuestras redes. En Medium, historiaseconómicas.medium.com, y en Twitter, @heconómicas.